La ciencia de la fertilidad. Hola, gracias por acompañarnos a un nuevo capítulo de este podcast Ciencia de la Fertilidad. Les recordamos que este podcast pertenece a la parte de la formación académica de la Asociación Mexicana de Medicina de la Reproducción. Yo soy la doctora Mónica Olavarría y en nombre del doctor Alejandro Sánchez, que es mi coanfitrión, les damos esta bienvenida a un podcast que la verdad es que en esta tercera temporada nos hemos volado la barda con nuestros invitados. Todo ha estado súper padre y hemos sacado muchos temas que parecen como de preguntitas que de repente tenemos y decimos, híjole, pues es que esto suena tan controversial y tan importante y qué tanto podemos ir explorando los caminos diferentes a lo más habitual en la reproducción asistida. El día de hoy tenemos al doctor Enrique Cervantes. Él es el director médico de CLAF y pues nada, quisiéramos primero agradecer muchísimo que te hayas dado el tiempo. Sabemos que están llenos de trabajo y que venir hasta acá y ayudarnos y ser parte de esta comunidad a veces es medio complejo y la verdad es que los agradecemos mucho que nos acompañen. Al contrario, Moni. Muchísimas gracias por la invitación, de verdad, a ti, Alejandro, y obviamente también a la AMMR. Y de verdad que siempre encantado de contestar estas pequeñas preguntas que suelen suceder, que salen. Sí, soy un fan del podcast y la verdad es que creo que ha sido de bastante utilidad. No, hombre, pues muchísimas gracias. La verdad es que veníamos meses enteros planeándolo y siempre nos pasaba algo y no nos poníamos de acuerdo. Totalmente. Entonces, gracias a Dios, esta vez 3 meses de anticipación lo logramos. Aquí estamos. Enrique, fíjate que una de las cosas que a veces se nos olvida es que de repente como que nos enfocamos en que si la estimulación, que si el factor endocrino ovárico, que si los hombres, que no sé qué, pero hay muchas cosas de la reproducción que de repente no podemos controlar, ¿no? O sea, aunque le cambiaras a una paciente diferentes tipos de estimulaciones o a una pareja diferentes técnicas en búsqueda de un resultado, muchas veces no logramos el éxito, ¿no? Entonces aparecen estas como entre partes en donde, oye, pues hicimos todo bien, todo iba perfecto y entonces, como diría mi amigo Armando, y de repente cara de payaso, ¿no? O sea, sí, todo perfecto y no se embarazó, ¿no? Claro. Entonces cara de payaso, ¿qué pasó? ¿Qué hicimos mal? ¿No? Entonces aparece esta rama de la genética, o sea, como de a lo mejor hay algo que se nos olvidó estudiar, ¿no? Sí, de la informatividad que ahora también tiene toda esta área, ¿no? Y eso es algo que la verdad es bien importante y que creo que como especialistas en el área tenemos que poner mucha atención. Desde mi punto de vista, Moni, la infertilidad o fertilidad, porque también recordemos que, el 15% de la población va a tener infertilidad, pero también hay que enfocar esta plática siempre a la parte de fertilidad, ¿no? Que también es un mercado muy grande y también es un área muy interesante para poder dar consejo reproductivo a mujeres, hombres o parejas que quieran empezar a embarazarse, ¿no? Entonces, existen estos test de informatividad genética que empiezan a tomar un espacio muy, muy grande como en la área reproductiva. Yo recuerdo cuando estábamos entrenándonos en Nueva York, más o menos en el 2010, 2011, recuerdo que Alan Copperman, uno de los socios fundadores de RMA, llegó con esta idea de empezar a hacer test de enfermedades autosómicas recesivas a la población general. Okay. Literal, la gente que iba, pues decían, oye, pues estamos empezando ahí en Mount Sinai y empezaron a tomar sangres y estaba ya el departamento de genética y empezaron a tomar muestras. Y entonces esto surge porque empiezan a tener, ya sabes, antes eran transferencias en día 3 claro. y pues nada más era, no había cultivos extendidos y poca información y entonces empiezan a tener bebés con SMA, por ejemplo, que empiezan a tener bebés con CF, con fibrosis quística, con Fragile X. Sí. Y entonces empieza como todo este run y empiezan a caerles y caer demandas, ¿no? Claro, sí. De decir, oye, ¿por qué si esto empieza a existir? Empieza a existir, ya sabes, como en los archivos de los genetistas, de decir, empiezan a hacer estos test. Nadie se metía a esas charlas, nadie se metía a eso. Y entonces lo traen a la mesa y entonces recuerdo que en esos años empiezan a hacer estos test de informatividad y se ponían como una opción. O sea, los pacientes tenían la opción de hacerlo o no hacerlo. Nos costaba muchísimo trabajo como explicarlo y creo que sigue siendo una de las principales como barreras para que toda la gente conozca esta información. Todavía es difícil, ¿no? O sea, todavía es como pesado sentarte con el paciente y explicarle un poco. Pero creo que este test debe de ser realizado, debe de ser ofertado o debe de ser informado a todas las parejas, mujeres,
u hombres que tienen un antecedente, que quieren reproducirse. O sea, ni siquiera antecedentes, ¿no? Sí, o sea, tú nunca sabes, o sea, caras vemos, genes no sabemos, claro, ¿no? O sea, no sabes que, o sea, te topas con el amor de tu vida y resulta ser que comparten el mismo deficiencia del gen y van a tener, o sea, la probabilidad de un 25%. Sí, ¿no? O sea, las probabilidades de que te pase, de que suceda, pues a lo mejor son bajitas, pero si te llega a pasar, tragedia total, ¿no? Exacto. Y esto es bien importante porque creo que, digo, y siempre lo dije, ¿no? Dateamos a lo mejor a mucha gente que ni siquiera sabíamos, o nos casamos con mucha gente que a lo mejor ni siquiera sabíamos. Yo recuerdo que en ese año yo todavía no tenía hijos. Ok. Y entonces yo decía, pero es que me costaba entender un poco por qué hacerlo, ¿no? Claro. Y recuerdo que fui uno de los primeros y le dije a Mariana, oye, me voy a hacer este test, al menos yo, ¿no? Al menos uno de los dos. Sí, sí. Pues mínimo para ver que las principales mutaciones estén o no estén presentes, ¿no? Y entonces recuerdo que una de las que me preocupaba más pues era fibrosis quística, ¿no? Por lo que involucra en un bebé y también por lo que decía, oye, pues no, a mí como nunca me había hecho un examen de semen, ¿no? Claro, sí. El gran miedo de todos los hombres. El gran miedo de todos los hombres. Entonces decía, híjole, ¿qué pasa si soy portador de esto? O Mariana también lo es, pero la verdad es que al final del día creo que estos tests para toda la información, para toda la audiencia y para todos los doctores que estamos viendo y para todo el público, creo que son muy importantes y creo que brindan mucha información de poder libremente poder datear, casarnos o hacer match genético con óvulos donados o con esperma donado de un ser vivo, ¿no? Y de esa manera estar tranquilos de disminuir muchísimo las posibilidades de enfermedades de transmisión, de mutaciones autosómicas recesivas, ¿no? Que justo, o sea, expliquemos un poquito esto de match, porque, o sea, nosotros ya, pues, en biología de la reproducción, pues, y no todos los biólogos de la reproducción lo dominan, porque son términos muy, muy nuevos, pero también si lo ven médicos, ginecólogos, generales y población general. O sea, cuando hablamos de este match genético, ¿qué significa? O sea, ¿qué haces? O sea, el match genético significa, por ejemplo, tomar muestra de sangre, muestra de sangre de la mujer y de la pareja o del donante. Incluso se puede hacer con la muestra del mismo semen. Con la muestra del mismo semen. Si la muestra del mismo semen no tiene un test, por ejemplo, de informatividad genética, este estudio, recordemos que es un estudio que nos ayuda a revisar mutaciones en el cuerpo humano, ¿no? En los genes del cuerpo humano. Aproximadamente los tests de informatividad más reservados tienen aproximadamente 350, 360 lectura de genes y pues esto va a seguir aumentando infinitamente, ¿no? Conforme la tecnología va aumentando, como los celulares traen más cámaras, traen más píxeles, traen más posibilidades de leer mejor y de tener más información. Y estos test lo que hacen es que identifican las mutaciones que pudiéramos tener, por ejemplo, en este caso, tú y yo. Si esta mutación sale positiva para ti y sale positiva para mí, pues eso significa que tenemos 4 posibilidades, ¿no? Tenemos un 25% de que esa mutación se transmita en nuestro hijo, que sea enfermo y que exprese la enfermedad. Tenemos otro porcentaje que existe de posibilidades de que seamos que nuestro hijo tenga la portabilidad en un 50%. Y que lo vaya a heredar. Y que, bueno, va a estar esa mutación continuamente, pero es sano. Y un 25% de que no la tenga, ¿no? Que sea completamente sano, que esté completamente limpio. Entonces, todos tenemos mutaciones. Eso es importante dejarlo muy claro. O sea, los seres humanos estamos completamente llenos de mutaciones. Pero hay ciertas mutaciones que pueden expresarse en enfermedades. Si encontramos a una pareja, a un donante de semen o a una donante de óvulos que pudiera tener la misma mutación. Entonces, eso se me hace fundamental. Oye, y tú, o sea, en tu población sí lo hacen más frecuente, ¿no? O sea, me imagino que sí tienen más estudios, o sea, que hacen mucho más el match, ¿no? ¿Tú qué tan común has visto que sí, o sea, como que tengas 2 esposos y digas, mira, o sea, detallitos de la vida. Más de lo que crees. Real. O sea, mucho más de lo que uno piensa. Y da un poco de pereza, sobre todo, esperar el resultado, porque es muy importante explicar esto. O sea, el test o la muestra, los laboratorios de genética tardan en hacer el reporte 3 a 4, a veces 5 semanas. Pero yo creo que estamos detectando, buena pregunta, Moni, como un 25% de informatividad
positiva en ambos, a veces no compatible. No compatible, sí, ajá. O sea, 25% compatible, pero de que tú sales con una mutación y yo salgo con una mutación, pues al menos un 60%, 70% de la población tiene mutaciones. Sí. Real. Bueno, al menos en lo que tenemos nosotros estudiado. Y nos ha tocado ya, aparte que van a hacer un tratamiento de fertilización in vitro y que encontramos que son portadores de algo, ¿no? Entonces, cuando les explicamos esto, pues por el mismo tratamiento tú puedes, ya sabes, escoger al embrión que es sano, que es portador y no transferir al que está potencialmente afectado con esa mutación. Totalmente. ¿No? Entonces, bueno, creo que se me hace un test bastante interesante. Fíjate que ahorita que lo estaba pensando, ahorita que me lo platicabas, o sea, me imaginaba con este programa futurista de Black Mirror, o sea, me imaginaba que como con estas cosas, o sea, que ahora nos vamos a presentar con nuestro test genético, ¿no? Sí, yo creo que ya es algo que debe de estar literal. Yo creo que va a ser la siguiente aplicación que te va a salir en el Tinder. Claro, ¿sabes? claro, sube, escanea tu test genético. Escanea tu test genético para ver si hay match. O sea, para ver si nuestro riesgo, si nos clavamos y si le queremos seguir echando romance, intensidad, pues bueno, si hay o no hay este riesgo. Y si lo hay, no pasa nada. Pero existe la necesidad de tener que hacer, muy probablemente, pues un tratamiento de reproducción asistida para revisar a los embriones y para revisar la mutación que no vaya a ser transferida en un embrión y que ahí pues ya no tengas un bebé afectado, ¿no? Porque digo, la población, hay enfermedades de mutación muy, muy, muy severas que sí, pues sí supeditan a los bebés a estar pues prácticamente en situaciones complicadas o ya sabes, en una cama de terapia intensiva por alteraciones que pueden ser completamente prevenibles ahorita, ¿no? También lo importante que siempre, o sea, que siempre que hablamos como de cosas como muy a futuro, o bueno, no tan a futuro, pero ya cosas como más especializadas, siempre yo me pregunto qué tanto es tantito, ¿no? O sea, en el sentido de que todos que tenemos alguna mutación o que tenemos algún polimorfismo. Y que yo siempre se los digo como a todos, ¿no? O sea, como la población mexicana, la verdad es que sí salimos bastante afectados en esta mezcla. Sí. Mestizaje. En este mestizaje, sí. O sea, nos pasó a molar. O sea, desde que tenemos mutaciones que para la vitamina D, mutaciones que para el receptor de la insulina. Para el MTHFR. Sí. O sea, para el ácido fólico, ¿no? Mutaciones, pues para todos lados. Y yo digo, no, o sea, como que siento que nos llueve sobre mojado y que además estamos mal suplementados y todo este rollo, ¿no? Entonces, en toda esta historia de que o sea, que si estábamos medio chuecos en la mestizaje, luego yo me pregunto, ¿qué tanto realmente sabemos leer de toda la información que nos dan? Porque está bien difícil, ¿no? O sea, yo o sea, lo veo y de repente llego a ver uno y digo, pues es que no entendí ni siquiera el nombre, ¿no? Y ves las páginas que traen atrás de todos los genes y son puras letras iniciales y números y sí, o sea, los genes al final del día hay mucha información que a veces dices, ¿y qué hago con este gen? Claro. ¿Es patogénico o no es patogénico? ¿No? Y dices, pues comparado con qué, ¿no? O sea, digo, ya hay mucha información sobre ciertas enfermedades que sí son muy patogénicas, pero también hay otras que dices tú, híjole, pues con esta deficiencia de esta enzima, pues ¿qué me va a pasar? Igual y pues nada más no me sabe el chicle motita igual, ¿no? Pero pues es una persona sana. Entonces entiendo un poco que también toda esta información a veces puede ocasionarnos que se nos... Es abrumadora, ¿no? Que se nos rompa la cabeza o que empecemos a tomar decisiones de otro tipo, ¿no? Yo pienso que también siempre el apoyo con el equipo de genetistas en estos tests es súper importante. O sea, siento que todos las clínicas de reproducción siempre después de hacer esta informatividad es importante siempre tener a un genetista de base o a un colega de algún otro centro o también a veces las mismas marcas de genética ofrecen, ya sabes, el consejo genético. Entonces incluido dentro del análisis, ¿no? Entonces te dicen, ellos tienen la responsabilidad de explicarte pues, un poco más a detalle qué impacto tiene cada una. Claro. Y algo que nos decía mucho nuestro colega Piña, ahorita en la última, decía, es que también es muy importante que ustedes como biólogos de la reproducción, y se me hizo muy, muy interesante su punto, no se casen con una casa de genética, porque también nosotros sabemos quién puede hacer
cierto tamizaje más preciso, por ejemplo, para una monogénica, ¿no? Claro. O para una enfermedad o para una mutación en particular, ¿no? Entonces, creo que también eso es importante de saber, ¿no? Porque nuestra responsabilidad es únicamente detectar a la pareja o saber cómo ofrecer el tratamiento, pero también las plataformas de genética que existen o los ensayos tan precisos con tantos SNPs o con tanta información, ¿no? Las bibliotecas de informatividad genética, pues al día de hoy son ya cada vez más profundas, ¿no? Sí. Y entonces ellos son los encargados de decirte, oye, va por acá, o no hay que gastar tanto en esto, o déjala pasar. O ¿no? déjala pasar. Sí. No hay nada que hacer. Que justo eso, ¿no? Que de repente siento que cuando tenemos esa información que no tiene, o sea, que todavía relevancia, ¿no? Sí, no tiene relevancia, pero a lo mejor que sí tiene mucha, pero que no podríamos manejar tan simplemente. Creo que de repente si cae en manos de alguien que no la sabe, o sea, como enfocar o encarrilar, pues puede ser muy dañina, ¿no? Sí, o sea, y puedes acabar... puede confundirte. Claro. Es una consulta que se vuelve una película de terror, ¿no? El paciente y tú como doctor, como dices, la cara de payaso de que a veces no sabes ni qué decir. O de qué se trata, ¿no? ¿De qué se trata? Sí, que yo los he llegado a ver y luego digo, no, pues yo ni sé dónde está el nombre de la paciente, o sea, con eso te digo todo, que empiezas a buscar y números y claves y todo esto. Entonces siempre apoyo, pero creo que es importante que la población, que los ginecólogos lo sepan y que los especialistas en medicina reproductiva empecemos a empujar un poco más esto y empecemos a hacer esto un poco más, porque, híjole, Dios quiera y no, ¿verdad? Pero puede pasar que nace un bebé, todo bien, tienes toda la gloria, resolviste el caso reproductivamente y por ahí, pum, a los 2 años, oye, ¿sabes qué? Hay una anemia, hay una deficiencia, empiezan, oye, pero ¿y esto por qué? Y siempre van hacia atrás y dicen, exacto, es reproducción, ¿no? Claro, y es que es reproducción, ¿no? O es reproducción, ¿qué es primero? ¿El huevo o la gallina, no? ¿Fue la técnica per se o por qué existía este test y no me lo comentaste? Claro, totalmente. ¿No? Entonces yo recuerdo mucho que en Nueva York hacíamos firmar un waiver, o sea, decía, existe esto, no significa que lo tienes que implementar al 100%, pero me pareciera que hoy en día la información es poder. Y entonces informar es decirles, existe este test que revisa estas mutaciones, que pues hay que echarse obviamente toda la explicación de decir, una mutación es una variable común en el ser humano. Es importante ver que las mutaciones no existan en tu pareja o en tu donante, y de esta manera disminuir riesgos en un futuro de enfermedades genéticas que son, ojo, prevenibles. Claro. ¿No? Sí, totalmente. Oye, y hablando de esto, o sea, como de, bueno, tú dices, bueno, tengo una pareja que vayan a ocupar donación o no, que tienen a lo mejor alguna mutación, ya les hice el match y están súper sanos los dos. O sea, después de eso, tú de todas maneras a los embriones los mandas a estudiar. O sea, si ya los dos no son portadores de la misma mutación, perfecto, adelante. Se puede hacer el match y decimos, entonces el donante 23,400 se puede unir con nuestra paciente Adriana Pérez, ¿no? Y entonces ya. Nosotros, al final del día, somos una práctica que ha apostado mucho por la genética y ha apostado mucho por la informatividad genética de los embriones. Y podemos decir que somos una clínica que hace información genética de los embriones en un 90-95% de los casos. Todos prácticamente. Sí, a veces hay pacientes que por algún motivo deciden no hacerlo o piden un poco más como de reservarse esa información. Claro. La verdad es que nosotros le hemos encontrado muchos beneficios a esto. Y bueno, el análisis genético de los embriones es muy diferente a revisar si están enfermos de una mutación o no. Claro. El PGTA o el Preimplantation Genetic Testing Analysis lo que hace es revisar los cromosomas. Claro, que es totalmente diferente. Que es totalmente diferente a las mutaciones. Los genes forman a los cromosomas y de esta manera los cromosomas primero es la base estructural del DNA, ¿no? Y entonces lo que hacemos en la clínica es tomamos una célula, la mandamos a revisión y nos ayuda a tener mejor selección embrionaria, ¿no? Mejor habilidad de saber cuál es el embrión
que debe de ir primero y cuál es el embrión que nunca debe de ir, ¿no? Que nunca debe de ponerse. Totalmente. Oye, y justo pensando en estas historias del PGTA, si sí o no, porque, o sea, nos encantaría decirles que hay un consenso y que ya todos estamos a favor, todos estamos en contra, pero justo en esta mesa, pues, o sea, los dos somos ¿cómo se llama? De rubros contrarios, ¿no? O sea, hay una cosa que a mí siempre me llama mucho la atención y que justo lo vimos en esta sesión con que fue controversial a más no poder. Y hablar si hacer o no PGTA nos llevaría aquí 3 días enteros, ¿no? Y una discusión eterna de si eso va a resolver todo o no. Yo siempre se los digo como en broma cuando ya veo que las pláticas están muy duras. Muy polarizadas. O los grupos muy polarizados, ¿no? Y así a punto de los golpes de si hacer o no a todos el PGTA. Yo siempre les digo, pues yo estoy segura que yo soy mosaico, ¿no? O sea, como de así para calmar las cosas, ¿no? Entonces ya esto de hacer o no el estudio genético y luego decidir si vas a transferir o no, o sea, cuántos, porque además cuando de este lado de la moneda, cuando nosotros hacemos este estudio, pues se lo hacemos a las mujeres o a las parejas que tienen factores de riesgo, ¿no? Pues obviamente te van a salir un montón anormales, pues porque ya tenían factores de riesgo, claro, ¿no? Entonces, en esta idea de hacerlo o no hacerlo, ¿tú qué has visto? O sea, tú se lo haces al 98% de tu población. ¿Tú qué has visto? O sea, ¿sí aumentan las tasas de éxito lo suficiente como para decir para todas? O sea, para cambiarnos la opinión de este lado. Sí, bueno, desde mi punto de vista, como te lo digo, somos una práctica de reproducción modesta, pequeña aún. No somos una práctica para poder decirte ya tenemos una N gigante para hacer aquí mis chicharrones truenan. Pero lo empezamos a hacer, te digo, al inicio no había como un poco de polarización entre grupos y empezamos como a ver cuáles eran las diferencias entre los que sí hacían y los que no hacían, ¿no? Y empezamos a notar pues que los números, aunque fueran poquita N, empezaban a marcar, ¿no? Y empezábamos a tener, lejos de la morfología de los embriones, pues mayor información. Claro. Y también más información sobre también quién era o de dónde venía el daño estructural del embrión, si venía del lado paterno o del lado materno. Okay, interesante. Eso es algo muy importante porque en las parejas muchas veces puede llegar a ser como muy desgastante el estar haciendo ciclos y ciclos de reproducción, como dices. Y bueno, ¿qué esperas? Pues que espero que salgan mal, ¿no? O sea, a veces sí esperas eso un poco porque dices, pues tienen mucho historial, ¿no? Claro, que yo siempre a veces a algunas parejas les digo, o sea, cuando ya tienen muchos años de infertilidad o muchos tratamientos de baja complejidad, a veces les digo, al final el in vitro, además de ser un tratamiento, es una respuesta. Y es un diagnóstico. Claro, es un diagnóstico, sí. O sea, si sacas 10 óvulos y y fertilizaron 3, pues si lo trasladas a la vida real. Sí, claro. Y solamente la parte de biología celular, ¿no? Sin entrar en la genética. Sí, y eso es algo que siempre también yo les digo a las pacientes y que me decía un maestro mío muchísimo, me decía, te digo, Enrique, la verdad es que el IVF te da mucha información sobre por qué estas pacientes o estas parejas no se estaban embarazando, ¿no? Y siempre les digo también, a ver, el IVF es una herramienta tal cual como un examen de semen o una histerosalpingografía. Te va a ayudar a entender muchísimo del historial, por qué estamos aquí sentados, si es una infertilidad idiopática, ¿no? Claro. Si no hay una causa aparente. Entonces, una vez que empiezas a ver eso y empiezas a ver embriones pues dismórficos, que empiezan a no evolucionar de manera favorable, que se empiezan a restar y llega 1 o 2 embriones y los biopsias y esos 1 o 2 embriones salen anormales. O sea, real también esas películas suman en la positividad del caso, no en la positividad de una prueba. Claro. Pero te iban a decir, oye, llevas 4 ciclos previos. Con nosotros encontramos que dentro de tus embriones, para empezar, los números corrieron así. Y después vimos que los 2 embriones anormales vienen de origen materno, ¿no? Sí. Y entonces, ¿qué crees? Creo que con toda esta información tienes más herramientas para decir, creo que hay que buscar una alternativa diferente. Totalmente. Entonces, el PGTA, creo yo que lejos de poder ayudarte a tener más posibilidades de toma de decisiones en el laboratorio y en el paciente, te ayudan también a ver de manera desde arriba un poco más global todo el caso, ¿no? Entonces, creo y considero, y te digo, somos una práctica que ha apostado por ello, somos una práctica que realmente congelamos a todos los embriones, somos Frisol, somos PGTA 95% y creemos que esto ha brindado
pues siempre un plus, ¿no? Claro. Entendemos y respetamos y como dicen, siempre hay que saber escuchar, ¿no? Y, sí, totalmente. Y respetar las otras opiniones. Pero al final del día creo que pues cada cabeza es un mundo y cada práctica también lo es, ¿no? Oye, y justo esto, o sea, como de siendo una pues, gente que apuesta a lo nuevo, a lo novedoso, a lo que va, o sea, como que lo que está llegando. ¿Qué opinamos? Y, o sea, si se lo vamos a mandar a Luis. A ver. Vamos a mandárselo a Luis. Vamos a mandárselo. ¿Qué onda? ¿Sí o no? Le apostamos a buscar no la biopsia directa, sino la biopsia en líquido. Híjole. Bueno, la verdad es que, bueno, lo viste tuvimos recientemente un debate muy interesante. Mucha controversia. Muchísima ¿no? controversia. Sí, el test de no invasivo, o sea, no invasivo, pues creo que es una herramienta que está empezando a tomar auge, que está todavía, desde mi punto de vista, pues también, pues con ciertas limitantes todavía, pero sí, o sea, o la inteligencia artificial. Claro, ¿no? sí. En el timelapse. Sí. O sea, muy probablemente esta biopsia de los embriones, pues probablemente nos riamos en 2 meses, digamos, oye, pues en 2 años, ¿no? Digamos, ¿cómo estábamos abriéndole al embrión para sacarle una célula? Cuando ahorita el AI te dice todo, te dice cuál es en base al desarrollo embrionario. Si el metabolismo, si la forma, todo. Pienso ¿no? que nos va a decir muchísimo más que una biopsia. No lo sabemos. Habrá que preguntarle a estas grandes casas de genética que están integrando todo. O sea, estos cuates, de verdad que pienso que deben de tener una cantidad de información solamente de saliva, de células, y se integran AI, pues lo podemos en los celulares. O sea, tú le pides a ChatGPT cierta información y te avientan todo. Imagínate que con esa herramienta de Machine Learning metan todo lo otro, lo que no van a tener de información. Pienso que va a ser una locura, pero habrá que esperar, ¿no? Sí. O sea, todavía tendemos, o sea, con un montón de camino. Sí creo que por ahí puede ser, o sea, sí puede ser una alternativa, ¿no? O sea, no, o sea, de los que somos que no nos encanta hacer como PGTA a todas, siempre hablamos de que sí tiene que ser un experto, tiene que ser una mano maestra para no dañar al embrión, ¿no? Entonces, siempre decimos, oye, pues la alternativa como Después le vas a sacar una foto con tu celular, hombre. Ecológica, ándale, la alternativa ecológica, ¿no? O sea, sí, todo lo que impacta esto, pero yo creo que después le vamos a sacar una foto con el celular. O sea, yo creo que a lo mejor hasta ni siquiera el timelapse, no lo sé. O sea, vaya, no sabemos. Y que nos diga genes. Pues sí, te va a hacer un reconocimiento facial o un reconocimiento celular. No lo sabemos, ya estamos hablando aquí de... Sí, ya nos fuimos al Black Mirror otra vez. De aquí, pero sí, o sea, muy, muy interesante todo lo que viene, todo lo que está por venir. En factor espermático también. Eso es lo que más avanzado está. La inteligencia artificial también ahí. Vaya, creo que va a ser bastante interesante todo lo que está por venir en esta rama tan profunda, ¿no? O sea, que ha crecido tanto la parte de genética, la parte de tecnología y como dices, todo lo que nos enfocamos anteriormente, endocrino, ovárico, factores de esterilidad, las bases que, ojo, no estoy diciendo que no sean necesarias, se necesitan a fuerza. Totalmente. Pero por acá está también choncho. La discoteca, todo lo que da, ¿sabes? Oye, y yo siempre he tenido, o sea, porque siempre cuando veo gente que es tan así, tan, ya tan progresista, tan futurista, siempre digo, ¿qué crees que sea lo que nos está pasando? Y esto es una pregunta vilmente filosófica, no hay respuesta de libro. A ver. ¿Qué crees que sea lo que nos está pasando? ¿Por qué no alcanzamos ese 100% de efectividad? O sea, ¿dónde nos atoramos? No, pues yo creo que ahí sí. Es filosófica. Híjole, sí. No, de verdad que pienso yo que la imperfección y filosóficamente te la contesto, ¿no? O sea, yo creo que no existen para nadie días perfectos y creo que nuestro cuerpo no es perfecto y las células no son perfectas y pienso que a pesar de seguir avanzando día a día y a detalle, pues el ser humano y la naturaleza es completamente imperfecta y pienso que cada minuto nuestro cuerpo cambia. ¿Por qué no debe de cambiar también una célula embrionaria? Y siento que ese yo siempre tengo un hashtag que dice persiguiendo la grandeza, ¿no? Y digo, esa persecución de la grandeza pues nunca llega. O sea, nunca vamos a llegar, me pareciera, el ser humano siempre está persiguiendo la grandeza o siempre está persiguiendo el éxito absoluto. Y yo pienso que eso es completamente
utópico, ¿no? Como su nombre lo dice, ¿no? Una utopía por completo. Y eso, pues, es realmente lo que nos vamos a enfrentar con esta área. O sea, creo que aún estamos todavía, ¿no? Llegan los pacientes y te dicen, no, pues, y con esto tienes un, no sé, 72%. ¿Tan poquito? Sí, ya sé. Y dices, ¿cómo? Si vieras cómo estábamos hace unos años, si vieras que existía el StarTAC, si vieras que... Y ahorita... Claro, o sea, se las regreso. Sí, bueno, sí. Y tú de manera natural tienes el 5. Sí. O sea, y tú de manera natural tienes el 2. Sí, ¿no? Entonces nada más te cuento que pues ya no te la dupliqué. O sea, ¿cuántas veces te aumenté tus probabilidades? Pero ¿cómo cambió nuestra vida? ¿Cómo cambió nuestra vida con el WhatsApp? ¿Cómo cambió nuestra vida con esto? Para bien y para mal, ¿eh? Totalmente. También muy para mal. Sí. O sea, somos realmente esclavos y realmente necesitamos esta herramienta. Sí. Y entonces, ¿qué pasa con esto? También es importante, creo, y de verdad que ahí sí concuerdo un poco con el parar un poco el análisis en algunas cosas, poner límites, ¿no? Porque atrás de nosotros está el CRISPR-Cas pisando ya las patas. Totalmente. Para empezar a hacer modificación genética y empezar a avanzar a puntos súper tenebrosos y desconocidos de nosotros. Que no estamos preparados. No estamos preparados. O sea, y que igual en la inteligencia artificial, o sea, ya hubo un consenso internacional, nos dijeron, a ver, vamos en fase 5, aquí para todo mundo. Neta, le dicen a todo mundo que ya no pueden seguir avanzando porque esta cosa va a pensar mejor que nosotros real. Claro. Y entonces vamos a estar en problemas, ¿no? Como humanidad. Entonces, siempre es importante tener límites para todo, ¿no? Correcto, sí. Para todo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Oye, Enrique, la verdad es que me encanta platicar contigo y tú lo sabes. O sea, aquí nos podríamos aventar otras 30, 40 minutos echando la plática, pero tengo que concluir contigo y te agradezco mucho que nos hayas visitado, que te hayas tomado el tiempo de venirnos a explicar estas cosas que de repente, pues, o sea, no todos los biólogos manejamos, ¿no? Que es una realidad, y que hables de la consejería preconcepcional, que es súper importante, o sea, el cómo hacerlo bien desde antes de que nos falle, ¿no? Sí. Y tengo una pregunta que le hago a toda la gente que viene al podcast y es, ¿tú cómo ves el futuro de reproducción aquí en México? Lo veo bien, lo veo choncho, ¿eh? Veo y creo que la globalización realmente ha alcanzado a todo el mundo y esto empieza ya a ser muy competitivo. Empiezas a escuchar realmente ya en todos los lugares a los que vas, en las charlas, en las reuniones científicas de México, pues que empieza a haber un nivel de competitividad, la verdad es que bastante óptimo, bastante bueno, de diferentes alcances en todos los sentidos, de diferentes alcances económicos, de diferentes alcances en localización de la República. Entonces yo creo que la reproducción en México realmente empieza a ser una especialidad que pienso, y esto por fin empieza a tomar mucha más plasticidad, ¿no? Y mucha más, siempre digo, oye, abrieron otro centro y otro centro y otro centro. Qué bueno, que crezca el mercado. O sea, venimos a hacer un pastel de 2 pisos o de 3 pisos, ¿no? Claro. Y eso va a hacer que absolutamente todos empecemos a tener mayor protocolos, ¿no? Mayores protocolos, mayor, ser un poco más exigentes con nosotros mismos, como digo, persiguiendo la grandeza. Nunca existe la perfección. Y entonces veo que realmente todos nuestros colegas, todos los biólogos de la reproducción, realmente estamos en una constante lucha, ¿no? Y recordarás la página, la diapositiva que puse de los pilotos. Sí. Y solo hay 3 podiums, ¿no? Sí. O sea, hay 20 corriendo, pero solo hay 3. Lo cual hace que cada día nos esforcemos más para estar en ese podio. Tal cual la Fórmula 1 aplicada en México. Sí. Pienso tal cual. Pienso que antes nadie, o sea, vaya, no digo antes que nadie veía la Fórmula 1, pero empiezo a ver que la gente empieza a ver más la Fórmula 1 y empieza a entender un poco más la Fórmula 1 y empieza a ver el grado de competitividad que existe. Sí. Y pienso lo mismo un poco en México, respondiendo a tu pregunta. Pienso que la gente se empezó a dar cuenta de lo que significa, de las tasas de embarazo, de, no estoy en este centro y estoy en este otro, oye, en este hacen esto, oye, en este hacen otro. Y entonces empiezan entonces todos a afinar sus carros y empiezan a competir, ¿no? Y de repente el que escuchabas que no estaba a lo mejor tan hot, en 2 años está, ya sabes, en pole position, ya va a arrancar. Sí. Y eso creo que es algo que antes, no sé tú qué opinas, no se veía, ¿no? Sí. Eran los 3 coches siempre hacia adelante, un gap
tremendo, gigante atrás, gigante, que decías, híjole, estoy acá, ni posibilidades existen, ¿no? Sí. Ahorita creo que la reproducción es respetada. Creo que nos respetamos mucho todos los colegas, nos respetamos mucho los centros, empezamos a entender también esta área de plática y de intercambio de opiniones. Y eso creo que es muy valioso. Sí, y fíjate que ahorita voy a hacer aquí como un comercial patrocinado por la Asociación Mexicana de Medicina de la Reproducción, pero también una parte que estamos buscando integrar es que podamos tener un poco de protocolos como más estandarizados todos, o sea, que caminemos hacia el mismo rumbo, pero también que empecemos a informar lo que hacemos, ¿sabes? O sea, en Latinoamérica están bien organizados, ¿no? O sea, creo que la diferencia cuando me lo preguntan como con Brasil, con Argentina, que ellos están bien organizados, o sea, tienen Estados Unidos, tienen un lugar en donde reportan y dicen, oye, pues mira, Estados Unidos hace esto, o sea, Brasil hace esto, México, pues vamos, todos en esta carrera, pero no nos estamos enterando hacia, o sea, como en qué camino estamos tomando, ¿no? Entonces creo que una de las cosas importantes, y siempre se los digo, y ya sé que parezco taravilla, pero tenemos que publicar, tenemos que informar lo que hacemos, pero también tenemos que reportarnos, o sea, tenemos que buscar la manera de generar que en México tenga su propio esquema de reporte para decir, miren, estamos mejor que Latinoamérica, ¿no? Sí, o sea. Sí, México. Estoy totalmente de acuerdo y la verdad es que sí, o sea, cuenten con nosotros y ojalá esto de verdad se haga, ¿no? Sí. Y se frague en una plataforma de poder reportar. Ese es el plan. Digo, es bastante más complejo de lo que suena. Claro. Vamos a hacer también un podcast de eso porque no crean que está tan fácil. Me imagino. Pues, muchas gracias, Enrique, por acompañarme. Al contrario. Por tomarte este tiempo, por nada. Pues muchas gracias por venirnos a explicar. Muchísimas gracias por la invitación, Moni. Alejandro también. Y bueno. La silla vacía. Por acá la silla vacía. Pero agradecerles su tiempo. Para mí siempre es un placer estar platicando de esto. A la AMMR, yo soy AMMR. Siempre agradecido y bueno, siempre a la orden. Pues muchas gracias, Enrique. No, con mucho gusto. Y gracias a todos por acompañarnos en un capítulo más. Nos vemos en la próxima.